Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. La Santa Sede pide ante la ONU que los niños ucranianos regresen con sus familias. Estados Unidos reduce de 5 años a 18 meses el periodo máximo de validez de los permisos de trabajo para migrantes. Y en España la Dirección General de Tráfico prevé 5.700.000 desplazamientos para el Puente de la Inmaculada. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. La Comisión de Estudios sobre el Diaconado Femenino excluye la posibilidad de admitir a las mujeres al diaconado como sacramento del orden a la espera de un juicio definitivo a nivel doctrinal. El Papa León XIV suprime la comisión para las donaciones a la Santa Sede. La Iglesia en España recibe hoy a su nuevo nuncio apostólico, Monseñor Piero Piopo. La Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales publica los galardonados con los premios Bravo 2025. Un asesor del Kremlin dice que podría tener lugar un nuevo encuentro entre Vladimir Putin y Donald Trump para hablar de Ucrania. Israel fija en 30.000 millones de euros el presupuesto en defensa para el año 2026 a pesar del alto el fuego en Gaza. En España, la Junta de Andalucía activa la fase de preemergencia del Plan Antirriesgo Sísmico tras el terremoto de magnitud 4,8 en Fuengirola. El Ministerio de Agricultura crea un comité científico para el asesoramiento del brote de peste porcina. Y en deportes, la selección española de fútbol conocerá esta tarde a sus rivales en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de este próximo verano. La Santa Sede continúa en sus esfuerzos para garantizar el regreso de los niños ucranianos a sus familias. A través del enviado especial del Santo Padre para Asuntos Humanitarios en Ucrania, el cardenal Mateo Zuppi, ha instado a que se asegure la liberación de los prisioneros de guerra. Así lo ha declarado la misión permanente de observación de la Santa Sede ante las Naciones Unidas durante una sesión extraordinaria de emergencia de la Asamblea General. También ha alentado a las partes implicadas en el conflicto en Ucrania, así como a la comunidad internacional, para que sigan trabajando por el regreso de los niños, subrayando que es una cuestión de justicia y que no debe verse eclipsada por consideraciones políticas. Desde la Santa Sede afirman que la prolongada guerra en Ucrania, con sus profundas y dolorosas consecuencias, ha devastado ciudades y ha perturbado la vida de niños que deberían crecer en un entorno pacífico y libre de conflictos. En este contexto, desde el Vaticano han pedido nuevamente un alto el fuego inmediato que allane el camino a un diálogo sincero y valiente y, por consiguiente, al fin de la guerra. No en un futuro indeterminado, sino ahora, subraya la misión permanente. Además, añade que cada día sin paz roba algo a toda la humanidad. Finalmente, la Santa Sede invita a la ONU a rechazar la pasividad y brindar apoyo concreto a cualquier iniciativa que pueda conducir a negociaciones genuinas y a una paz duradera. Cambiamos de asunto. El gobierno de Estados Unidos ha reducido de 5 años a 18 meses la duración máxima de los permisos de trabajo para personas migrantes, una decisión que ha enmarcado tras el ataque mortal de la semana pasada en Washington, atribuido a un ciudadano de nacionalidad afgana.
La medida atañe, entre otros colectivos, a refugiados, asilados y a extranjeros a los que se les haya suspendido una orden de deportación o expulsión. El cambio también afectará a aquellos que tengan pendientes solicitudes de asilo o de suspensión de la expulsión, así como a todos los que presenten la petición del permiso de trabajo a partir de hoy o que la hayan presentado con anterioridad y estén aún a la espera de resolución. El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Joseph Aidlow, ha justificado la modificación asegurando que garantizará que quienes deseen trabajar en el país no supongan ninguna amenaza para la seguridad pública ni promuevan ideologías antiamericanas perjudiciales. Y ya en nuestro país, millones de españoles tienen previsto desplazarse de sus habituales lugares de residencia, coincidiendo con el puente que arranca hoy y que enlaza el Día de la Constitución, mañana sábado 6 de diciembre, y de la Inmaculada Concepción el lunes 8 de diciembre. La Dirección General de Tráfico ha elaborado sus particulares previsiones y recomendaciones para facilitar la movilidad masiva y prevenir potenciales incidencias. Conectamos con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado actual de las carreteras. En este momento estamos pendientes de varios siniestros en Madrid, en la entrada por la 4 en Valdemoro y en Guipúzcoa, en la 15 en Hernani, sentido Irún. Al margen de estos alcances encontramos circulación lenta en Madrid, en la entrada por la 1 en Las Tablas y por la A42 en Parla. Dificultades en el Levante, en Valencia, en la AP7 en Sagunto hacia Castellón y en Murcia en el acceso por la MU32 en Molina de Segura y en la salida por la 7 en Espinardo. Tráfico irregular en Córdoba en la entrada por la A4 en Alcolea y complicaciones en Cantabria en la A67 en Santa Cruz de Bezana hacia Reynosa. Y por último les pedimos que estén muy atentos porque a partir de las 3 de la tarde da comienzo la operación salida por el Puente de la Constitución, por lo que les recomendamos que consulten la información del tráfico antes de emprender la marcha. Además, la situación meteorológica también puede dejar situaciones conflictivas para la circulación en zonas de montaña, ya que, según la Agencia Estatal de Meteorología, habrá nieve, lluvia y niebla en algunos puntos, por lo que invitamos a conducir con precaución. Noticias de la Iglesia en el mundo. La Santa Sede ha publicado el resumen de la Comisión de Estudios sobre el Diaconado Femenino presentado al Papa León XIV por el presidente de esta comisión y arzobispo emérito de L'Aquila, el cardenal Giuseppe Petrocchi. El informe excluye la posibilidad de admitir a las mujeres al diaconado entendido como grado del sacramento del orden, aunque precisa que aún no es posible formular un juicio definitivo. De acuerdo con este documento, la primera y la segunda comisión, tras su investigación histórica y del conocimiento de los testimonios bíblicos y patrísticos, coincidieron con la Comisión Teológica Internacional al afirmar que el diaconado femenino no fue entendido como el simple equivalente femenino del diaconado masculino y que no parece haber tenido un carácter sacramental. Sin embargo, el cardenal Petrocchi indica que una perspectiva puramente histórica no permite alcanzar una certeza definitiva y que la cuestión debe decidirse a nivel doctrinal. Por tanto, apunta que estas cuestiones quedan abiertas a un ulterior estudio teológico y pastoral, manteniendo el principio de la comunión jerárquica que asigna la decisión final sobre estas cuestiones al magisterio de la Iglesia. En sus consideraciones finales, el cardenal Petrocchi concluye que la documentación recopilada por las comisiones demuestra la dialéctica entre dos orientaciones teológicas. Una de ellas insiste en que la ordenación del diácono es para el ministerio y no para el sacerdocio, factor que abriría el camino a la ordenación de diaconisas. No obstante, la otra tesis insiste en la unidad del sacramento del orden, junto con la significación esponsal de sus 3 grados, y rechaza la hipótesis de un diaconado femenino. Esta opción también supone que si se aprobara la admisión de mujeres al primer grado del orden, su exclusión de los demás grados sería inexplicable. Además, el cardenal Petrocchi remarca que parece esencial para un mayor discernimiento fomentar un examen crítico, riguroso y amplio del diaconado mismo, es decir, de su identidad sacramental y su misión eclesial, aclarando ciertos aspectos estructurales y pastorales que actualmente no están plenamente definidos.
Finalmente, el purpurado subraya que la comisión insistió en la urgencia de valorar la diaconía bautismal como fundamento de todo ministerio eclesial y, en este marco, considera necesario comprender y desarrollar cada vez mejor la dimensión mariana como alma de toda diaconía en la Iglesia y en la humanidad. Por otro lado, el Papa León XIV ha suprimido la Comisión de Donaciones para la Santa Sede instituida por el Papa Francisco el pasado 11 de febrero. A través de un quirógrafo fruto de las consultas con el Consejo para la Economía y otros expertos, se derogan los estatutos aprobados ad experimentum a modo de prueba y eventuales actos adoptados hasta la fecha. Esta comisión estaba compuesta por 5 miembros. La presidía Monseñor Roberto Campisi, ex asesor para los asuntos generales de la Secretaría de Estado, a quien el Papa León XIV nombró en septiembre observador permanente de la Santa Sede ante la UNESCO, con el encargo de seguir también la actividad de las organizaciones internacionales católicas. Él y los demás miembros cesan inmediatamente en sus funciones de la comisión, según afirma el quirógrafo. La comisión suprimida nació con la tarea específica de incentivar las donaciones con campañas específicas entre los fieles, las conferencias episcopales y los bienhechores. Entre sus fines también estaba obtener financiación de donantes voluntarios para proyectos específicos presentados por las instituciones de la Curia Romana y de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. Además, el quirógrafo del Santo Padre establece que todos los bienes que actualmente pertenecen a la Comisión deben destinarse a la Santa Sede. Por último, el pontífice ha anunciado que se creará un grupo de trabajo para formular propuestas relativas a la cuestión general de la recaudación de fondos para la Santa Sede, junto con la definición de una estructura adecuada. Será el Consejo para la Economía el que proponga los nombres de los miembros del grupo, que serán presentados al Papa a través de la Secretaría de Estado. Y cambiamos de asunto para contarles que el Vicariato Apostólico del Darién en Panamá ha celebrado el centenario de su creación. Como informa Obras Misionales Pontificias, Darién es uno de los 3 territorios de misión de Panamá, junto a la prelatura territorial de Bocas del Toro y la diócesis de Colón, Cunayala. Con motivo de esta efeméride, el Papa León XIV ha enviado un mensaje invitando a este vicariato a intensificar su labor evangelizadora y a seguir llevando la palabra de Dios y los sacramentos a todos, con una atención especial a los más necesitados. El Vicariato Apostólico del Darién se encomendó desde su creación a los misioneros del Inmaculado Corazón de María, llegados a Panamá en 1923. Desde entonces, todos los vicarios apostólicos del Darién han sido misioneros claretianos. Noticias de la Iglesia en España. La Iglesia en España recibe hoy a su nuevo nuncio apostólico, Monseñor Piero Pioppo. Con esta ocasión, hoy se celebra un acto reducido con representantes eclesiales e institucionales. El prelado sustituye en este cargo a Monseñor Bernardito Auza, ahora nuncio apostólico ante la Unión Europea. Además, el lunes 8 de diciembre, en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, Monseñor Pioppo presidirá la Santa Misa en la Basílica Pontificia de San Miguel de Madrid, cedida a la Nunciatura Apostólica en 1892. Junto con estos 2 primeros actos, está previsto que el nuncio de su santidad también participe en la habitual recepción del Rey a los miembros del cuerpo diplomático. Este acto tendrá lugar en enero. Monseñor Pioppo tomará la palabra en calidad de decano del cuerpo diplomático, labor que desempeñan los nuncios en representación del resto de embajadores. Monseñor Pioppo comienza así una nueva etapa tras desempeñar esa función en Indonesia y las naciones del sudeste asiático desde 2017. Entre otros cargos, el nuevo nuncio en España también había sido prelado del Instituto para las Obras de Religión. Más noticias. El jurado designado por la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Española ha publicado los galardonados con los premios Bravo 2025, que este año alcanzan su 56ª edición.
Con estos premios, la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales reconoce por parte de la Iglesia la labor meritoria de todos aquellos profesionales de la comunicación en los diversos medios que se hayan distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos o los valores evangélicos. Este año el premio Bravo especial es para el periodista Fernando Onega, quien fuera director de prensa de la presidencia del gobierno de Adolfo Suárez y autor de gran parte de sus discursos. Por otro lado, el premio Bravo de prensa es para el novelista español Javier Cercas, actualmente colaborador en el diario El País y miembro de la Real Academia Española. El premio Bravo de radio ha sido otorgado a la Fundación COPE y el de televisión al presentador José Luis Pérez de 13. En otras categorías, el premio Bravo de Comunicación Digital ha sido para la iniciativa Adopta un Comercio de la agencia Siberia y el de Publicidad se ha concedido a la campaña Tan como tú, que la agencia Contrapunto BBDO realizó para la asociación Down España. También se han otorgado los premios Bravo de Cine para la directora Alauda Ruiz de Azúa por la película Los Domingos, el de música para Rosalía por el álbum Luz y el de podcast para el comunicador Carlos Roca por el podcast Roca Project. Finalmente, el premio Bravo de Comunicación Diocesana ha sido para Eva Cañas y María Criado, delegadas de comunicación de la Diócesis de Ciudad Rodrigo. El acto de entrega de estos galardones tendrá lugar en torno a la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales del año que viene, que en su edición número 60 se celebra el próximo 17 de mayo. Por otro lado, la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española ha publicado una nota aclaratoria sobre sentencias que regulan la asignatura de religión en la etapa académica de bachillerato. Desde esta comisión exponen que en la sentencia del Tribunal Supremo que desestima el recurso interpuesto por el Arzobispado de Oviedo contra el decreto del Principado de Asturias que regula la consideración de la asignatura de religión en bachillerato, se alude a un entendimiento consensuado durante la negociación de los currículos con la Conferencia Episcopal Española para la diferencia de tratamiento de la asignatura de religión en bachillerato. A este respecto, la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura clarifica que es rotundamente falsa cualquier afirmación que implique que la Conferencia Episcopal Española hubiese llegado a un acuerdo con el Ministerio de Educación para que en la LOMLOE no existiera una asignatura alternativa, la asignatura espejo a la de religión católica en el bachillerato. Esta comisión añade, para que la versión del Principado pueda sostenerse legalmente, debería acreditarse documentalmente la existencia del entendimiento negociado al que se alude. En este sentido, les preocupa que esa falsedad quede oficialmente recogida como verdad en un documento jurídico tan relevante. La Comisión Episcopal para la Educación y Cultura reclamó en aquellas negociaciones el cumplimiento del acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales de 1979. Este acuerdo exige que la enseñanza de la religión sea impartida en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. La Conferencia Episcopal Española agrega que siempre ha defendido que esta equiparación implica garantizar las debidas condiciones académicas y de carga lectiva para la asignatura de religión, velando por su dignidad curricular. Y en reiteradas ocasiones, la Comisión Episcopal ha trasladado a la opinión pública que se considera inapropiada la solución que el Ministerio y algunas comunidades autónomas han aplicado a la asignatura de religión en la ordenación académica del bachillerato. Y nos vamos a Santander, donde hoy comienza el Encuentro Nacional del Diaconado Permanente. Se desarrollará hasta el lunes en torno al tema El diaconado, signo permanente de servicio en una iglesia sinodal. Está organizado por el Departamento para el Diaconado Permanente, integrado en la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios. Su objetivo es reafirmar el enriquecimiento que constituye el diaconado permanente para la misión de la Iglesia. La inauguración de este encuentro tendrá lugar esta tarde. En la presentación intervendrá el obispo de Coria Cáceres y presidente de la citada comisión, Monseñor Jesús Pulido. También participará el arzobispo, obispo emérito de Urgel y responsable del departamento para el diaconado permanente, Monseñor Joan Enric Vives y Sicilia, y junto a ellos el obispo de Santander, Monseñor Arturo Ros. Mañana los asistentes participarán en la ordenación diaconal que tendrá lugar en la Catedral de Santander.
Santander. Por la tarde visitarán en Santillana del Mar la Colegiata y el claustro y celebrarán las vísperas con las religiosas clarisas de la comunidad. El domingo, el consultor del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Darío Vitali, profesor de Eclesiología en la Universidad Gregoriana de Roma y perito del Sínodo, impartirá 3 sesiones de trabajo sobre el diaconado permanente. Por la tarde se reunirán en asamblea para valorar el encuentro y a continuación participarán en la Vigilia de la Inmaculada en Monte Corbán. Información internacional. Yuri Usakov, asesor del presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado que podría tener lugar una reunión entre el mandatario ruso y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, después del encuentro mantenido recientemente en el Kremlin con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff para abordar el proceso de paz con Ucrania. En una entrevista en la cadena de televisión Sveda, Usakov ha destacado el papel que está jugando el yerno de Trump, Jared Kushner, en los esfuerzos para intentar alcanzar un acuerdo en el país eslavo después de que participara en el citado encuentro en Moscú. Además, ha vuelto a criticar la postura de los países europeos y le considera como una postura a su juicio obstruccionista, que impide que las partes cierren un acuerdo. En este sentido, ha recalcado que los países europeos formulan constantemente demandas que son inaceptables para Rusia. Más temas, las autoridades de Israel han fijado en 112.000 millones de shekels, cerca de 30.000 euros, el presupuesto en defensa de cara al año 2026, a pesar del alto el fuego alcanzado con Hamás en el marco de la aplicación de la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el futuro de Gaza. Los ministros hebreos de Defensa y Finanzas, Israel Katz y Bezalel Smotrich, han llegado finalmente a un acuerdo sobre esta cuantía, que queda ahora a la espera de recibir el aval definitivo del Gobierno como parte de la partida presupuestaria total. Esto supone un aumento significativo respecto a los 90.000 millones de shekels, unos 23.900 millones de euros planteados inicialmente. La cuantía se basa en la operabilidad de unos 40.000 reservistas y se centra en aliviar la carga para los efectivos en un contexto de guerra. Les hablamos ahora de la exalta representante de la Unión Europea y hasta ahora rectora del Colegio de Europa en Brujas, Federica Mogherini, que ha anunciado su dimisión al frente de la institución educativa después de que un juez de instrucción le haya imputado por delitos de fraude y corrupción en contratación pública. La que fuera jefa de la diplomacia europea hasta el año 2019 ha señalado en un comunicado que está orgullosa de los logros conseguidos junto a la comunidad de la prestigiosa entidad educativa y apunta que el Colegio de Europa continuará en el camino de la innovación y la excelencia. Mogherini se ha despedido de la institución agradeciendo la confianza, la estima y el apoyo recibido por los estudiantes, profesores, personal y exalumnos del colegio y la academia. El pasado miércoles, la alta representante de la Unión Europea ya había expresado su confianza en la justicia, asegurando que colaboraría con las autoridades belgas. Viajamos ahora a Perú. La justicia de este país ha confirmado la sentencia, más de 11 años de cárcel contra el expresidente Pedro Castillo por un delito de conspiración, pero ha rechazado condenarlo por golpe de Estado y abuso de autoridad, como pretendía la Fiscalía, que pedía por estos cargos una pena de 34 años de prisión. Así lo ha decidido el Poder Judicial del país andino, que ha determinado que el exmandatario cometió conspiración y no rebelión cuando en diciembre de 2022 anunció la disolución del Congreso, declaró un gobierno de excepción y propuso varias reformas, entre ellas la redacción de una nueva Carta Magna. El órgano judicial ha radicado su decisión en que Pedro Castillo realizó dicho anuncio, pero no llegó a consolidarse un golpe al no haber sido secundado por las Fuerzas Armadas y no producirse una interrupción del régimen institucional. Terminamos la crónica internacional. El balance de muertos a causa de las recientes inundaciones registradas en Indonesia, que afectan sobre todo al norte de la isla de Sumatra, ha ascendido a 862, según han confirmado las autoridades del país, que han afirmado que hay además unos 2.700 heridos y 571 desaparecidos. La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres ha indicado en su último balance que 3.300.000 personas se han visto
afectadas por el paso del ciclón Señar, que ha provocado lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra. Más de 530 instalaciones públicas, 180 lugares de culto, 325 centros educativos, 115 edificios de oficinas, 25 establecimientos sanitarios y hasta 295 puentes y carreteras se han visto afectados por las inundaciones. Las labores de búsqueda y rescate continúan en las zonas afectadas. Información nacional. El Instituto Geográfico Nacional ha registrado hoy un terremoto de magnitud 4,2 en la provincia de Málaga. El epicentro se ha situado en el municipio de Fuengirola. El temblor ha tenido lugar a las 11 menos 20 de esta mañana a una profundidad de 79 kilómetros. Ante esta situación, la Junta de Andalucía ha activado la fase de preemergencia del plan ante riesgo sísmico. El terremoto se ha sentido en numerosas localidades de Málaga, pero también en otros de provincias vecinas, como Sevilla, Granada y Córdoba. Por el momento, no hay constancia de daños personales o materiales. Cambiamos de asunto. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha creado un comité científico para el asesoramiento del brote de peste porcina africana en España. En concreto, dicho grupo ha sido constituido una semana después de la aparición de los primeros positivos en jabalíes en Sardañola del Vallés, en Barcelona, y que por el momento ha sido detectado en 13 animales silvestres. El Departamento de Agricultura ha señalado que el objetivo de esta comisión es el seguimiento de la evolución de la enfermedad, con una elevada mortandad entre los animales afectados, así como el análisis de las posibles medidas para controlar y erradicar el virus en España en relación con este caso. Hablamos ahora de tribunales. El secretario adjunto de organización del PSOE, Juan Francisco Serrano, ha confirmado en la comisión del caso Koldo que estuvo en una reunión en la sede del partido en Ferraz con Leire Díez, Santos Cerdán y el exdirector adjunto del gabinete de Moncloa, Antonio Hernando. Sin embargo, ha afirmado que no se habló sobre una operación política contra los jueces que instruyen causas contra el gobierno. Además, Juan Francisco Serrano ha asegurado que nunca vio nada que le indicara que Santos Cerdán llevaba una vida por encima de sus posibilidades, a pesar de que su jefe viviera en un ático de lujo cerca de Ferraz y de que ese tipo de vida no se correspondiese con el sueldo de un diputado. Finalmente, el secretario adjunto de organización del Partido Socialista ha negado conocer al exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, ni al empresario Víctor de Aldama. En este contexto, la Fiscalía Anticorrupción ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo que un teléfono móvil de Joseba García, hermano de Koldo García, tiene información relevante para la causa. Esa información está pendiente de ser analizada. Joseba García se encuentra investigado en esta causa por la Audiencia Nacional. Una testigo declaró en el Tribunal Supremo que dio hasta $20.000 en efectivo al hermano de Koldo en República Dominicana por orden de un socio del supuesto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama. Su nombre también apareció en boca de Jessica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, que admitió en el Supremo que se la contrató en empresas públicas por intermediación de Joseba, porque él tenía relación con las compañías. Más temas en la Comunidad Valenciana. El Pleno del Consejo ha aprobado en su reunión un decreto de la estructura básica del nuevo gobierno presidido por Juanfran Pérez Llorca, que incluye la creación de la Dirección General de Atención a las Víctimas y Afectados de la DANA. La directora general será Amparo Clemente, actualmente jefa del Servicio de Salud Mental en la Consejería de Sanidad. Esto ocurre después de que los 11 consejeros del nuevo Ejecutivo valenciano, presidido por Juanfran Pérez Llorca, tras la dimisión de Carlos Mazón, tomaran posesión ayer en el Palacio de la Generalidad Valenciana. Y ya por último, el periodista, columnista y escritor Alfonso Usí ha fallecido hoy en Ruilova, Cantabria, a los 77 años. Así lo ha comunicado El Debate, el periódico en el que escribía columnas, la última publicada el 3 de diciembre. Alfonso de Usía Muñoz Seca, nacido en 1948, comenzó su carrera literaria escribiendo poesía satírica y pronto se convirtió en columnista en destacados periódicos y revistas. También trabajó en programas de radio y televisión para los que creó personajes humorísticos como Floro Recatado y el Marqués de Sotoancho. Entre sus reconocimientos figuran los premios González Ruano y Mariano de Cavia de periodismo, el Jaime de Foxá de literatura, la Pluma de Plata del Club de la Escritura, la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo o la Medalla de Oro de Madrid. Descanse en paz.
Información deportiva. La selección española masculina de fútbol conocerá esta tarde los rivales de su grupo y el camino que tendrá que superar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que se disputará el próximo verano del 11 de junio al 19 de julio. Nuestro país está encuadrado en el bombo 1 junto a las 3 selecciones anfitrionas y las 8 mejores clasificadas del ranking FIFA. En total se van a sortear 12 grupos de 4 equipos cada uno, conformando así la primera fase del torneo. La novedad del sorteo residirá en que para garantizar el equilibrio competitivo, la FIFA ha establecido 2 cuadros separados hasta semifinales en el calendario de partidos, con restricciones para las 4 primeras selecciones del ranking. De esta manera, la selección líder de la clasificación, España, y la segunda mejor clasificada, Argentina, se asignarán de forma aleatoria a cuadros opuestos, por lo que no podrán cruzarse hasta la final si ambas ganan sus grupos. También se aplicará ese principio a la tercera y la cuarta clasificadas, Francia e Inglaterra. Por otro lado, la selección española femenina de balonmano ganó ayer por 30-23 a Islandia en su segundo partido de la ronda principal del Mundial que se está disputando en Alemania y Países Bajos. Al descanso, nuestro país vencía por un tanto 14-13. Lindy Chapchet, con 6 goles, fue la máxima anotadora por parte española. Tras este resultado, el combinado nacional conserva sus opciones de acceder a los cuartos de final. Y en la NBA de baloncesto, el jugador español Hugo González y su equipo Boston Celtics ha vencido a Washington Wizards por 101-146 en un partido en el que el alero madrileño con 14 puntos ha logrado su récord de anotación, además de capturar 5 rebotes y realizar un tapón. Los Celtics fueron en todo momento por delante en el marcador. El jugador español disputó 17 minutos y brilló especialmente en el último cuarto, en el que anotó 11 de sus 14 puntos. Noticias autonómicas. Y vamos a conocer ahora las noticias más destacadas del Principado de Asturias, que nos va a contar nuestro compañero José María García. Y comenzamos hablando de que casi la mitad de las personas cuidadoras en Asturias cuida de hijos y padres. Danos más detalles, Chema. Buenas tardes, Juan Manuel. Pues entre mochilas escolares, gestiones médicas y jornadas laborales, más asturianas que asturianos hacen malabares para sostener a 2 generaciones a la vez. Es la conocida como generación sándwich, personas que cuidan a la vez de sus hijos y de familiares mayores y que en Asturias tiene un peso cada vez más notable por una combinación de circunstancias, como son el retraso de la maternidad y el envejecimiento de la población. Según el primer estudio del Observatorio CINFA de los cuidados, radiografía de los cuidados familiares en la sociedad española, el 45,6% de las personas cuidadoras del Principado pertenece a esa generación. El fenómeno se agrava si se tiene en cuenta que el 72,4% de ellas compagina los cuidados con su actividad profesional. Y seguimos. Los presupuestos de Asturias para el próximo año, cuya aprobación está garantizada, ascenderán a 6.993 millones de euros, 329 millones por encima de los que están en vigor, lo que supone un incremento del 4,9%, según recoge el proyecto de ley aprobado este lunes por el Consejo de Gobierno del Principado, que lo ha trasladado ya a la Junta General para iniciar su tramitación parlamentaria. En otro escenario, Asturias registró entre enero y septiembre 27.384 infracciones penales, lo que supone un aumento del 6,1% respecto al mismo periodo del año pasado, según el balance publicado este lunes por el Ministerio de Interior, que refleja incrementos significativos en los delitos contra la libertad sexual y en los robos. La criminalidad convencional creció en la comunidad un 5,9% en relación a los 9 primeros meses del año pasado, hasta 20.179 infracciones, mientras que la ciberdelincuencia, la que se comete en entornos digitales, subió casi un 7% hasta 7.205. En cuanto al noticiero de la crisis en nuestra región,
El paro registrado en las oficinas de empleo en Asturias subió en 107 personas en noviembre, lo que supone un repunte del 0,21% respecto a octubre, lo que dejó la cifra de desempleados en la comunidad en 50.996, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Además, el Principado perdió 257 afiliados a la Seguridad Social, lo que representa un descenso del empleo del 0,6% hasta 395.835 trabajadores, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y los empleados públicos del Principado son el quinto concejo de Asturias, ¿no es así? Pues sí, el personal que trabaja en la administración del Principado sería el quinto concejo de Asturias en número de personas con más integrantes que vecinos tiene Langreo, por supuesto metafóricamente hablando. El gobierno regional prevé que el próximo año la población de la administración autonómica aumente en 1.523 plazas, en un reparto que excluye altos cargos y personal de gabinete. La previsión es que este quinto concejo supere los 42.000 residentes. El incremento se apoya especialmente en la docencia no universitaria y el personal estatutario de los servicios de salud. La distribución del crecimiento sitúa a educación y sanidad como los principales motores del empleo público autonómico. Por otra parte, según la estadística de pensiones contributivas del Instituto Nacional de la Seguridad Social, a 1 de noviembre de 2025, el autónomo jubilado asturiano recibe una pensión media de 1.013,79 euros al mes, muy por debajo de la pensión media de un asalariado del régimen general, que está situada en 1.891,61 euros. La diferencia es de 878 euros. Si se compara la pensión media en el régimen especial de trabajadores autónomos con el de otros regímenes especiales como el de los del mar o el de la minería del carbón, la diferencia aún se agranda más. Por último, y como noticia curiosa, en Asturias hay una vaca por cada 4 habitantes. Es el curioso dato que acaba de dar a conocer la Oficina Europea de Estadística, Eurostat, tras la publicación del censo de ganado ovino, ovejas, aves de corral, cabras y cerdos, entre otros. Las cifras correspondientes al Principado reflejan una estructura ganadera singular marcada por la especialización en bovino y la presencia testimonial de otras especies, siendo incluso el lugar donde menos hay de toda España en algunos casos. Los datos del Eurostat correspondiente a 2023 muestran que el Principado contaba por entonces con 242.960 cabezas de ganado vacuno, situándose entre las 5 comunidades con más cabezas en España. Y esto ha sido todo desde Oviedo, capital del Principado de Asturias, paraíso natural. Buenas tardes. Gracias, José María, y hasta la semana que viene. Y terminamos con la previsión del tiempo para este puente de la Inmaculada, realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde habrá cielos nubosos, se esperan precipitaciones en el noroeste, el estrecho y puntos del centro peninsular. No se descarta alguna llovizna débil en el archipiélago canario y en Baleares. El viento soplará con fuerza en Canarias, el noroeste, el sistema central y todo el este peninsular. Se espera mala mar en la costa gallega y el Cantábrico, y las temperaturas no experimentarán grandes cambios. Mañana sábado amaneceremos con nieblas matutinas en casi todo el sur de la península, puntos del centro, interior de Cataluña y zonas del noroeste. Habrá cielos cubiertos, aunque con el paso de las horas se irán abriendo grandes claros en la fachada mediterránea y en Baleares. Se esperan lluvias en el noroeste, el entorno del sistema central, el oeste de Castilla y León y el este de Castilla-La Mancha. El viento soplará con fuerza en el norte, en el sistema central y en el área mediterránea. La mar seguirá muy alterada en Galicia y el Cantábrico y las temperaturas subirán. El domingo se registrarán nieblas en casi todo el territorio peninsular y en el interior de Mallorca. Esperamos precipitaciones débiles en el noroeste, el entorno del sistema central y en la mitad norte. El viento soplará con fuerza y seguirá la mala mar en Galicia y el Cantábrico. Las temperaturas serán bastante parecidas a las del sábado. Y el lunes esperamos nieblas por la mañana. Los cielos estarán más abiertos, excepto en el noroeste, el centro, el oeste peninsular y en Baleares. Habrá lluvias moderadas en Galicia. El viento soplará fuerte también allí y en otros puntos del noroeste, y en Galicia y en el Cantábrico continuarán con olas de hasta 6 metros. Las temperaturas mínimas se mantienen y las máximas bajarán ligeramente. Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Marta Troyano y Juan Manuel González. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.